Entonces, nuevamente, buenos días, bienvenidos a todos. El taller de hoy está dirigido por Verónica Carmona García, que creció en un pequeño pueblo de Málaga. Sus padres dirigían una empresa familiar y le fascinaba colaborar en los trabajos de contabilidad que se hacían en la oficina. Supone que de ahí le viene su fascinación por las matemáticas, que unida a su vocación como docente, le ha llevado a un proceso de formación permanente en didáctica de las matemáticas, con el cual sigue disfrutando. Actualmente impulsa el cambio en la didáctica de las matemáticas, liderando la implantación de nuevas estrategias pedagógicas a través de la formación y la coordinación del profesorado del centro educativo en el que trabaja, y con la publicación en redes sociales de propuestas de éxitos llevadas a cabo en el aula. Verónica, te doy la palabra y el control para el taller de hoy. Muy bien, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, darle las gracias al equipo de Mazcain por contar conmigo en esta maratón. Me hace especial ilusión porque sé que Mazcain desarrolla muchos proyectos en Latinoamérica, una tierra que me encanta. Cada año voy a visitarla. Y en uno de esos viajes conocí a Pau, que me presentó la maratón de mates, y he ido siguiendo los contenidos a través de YouTube, contenidos que he visto que es de gran valor, y por eso pues para mí es todo un honor participar en esta maratón. Por ahora no he visto ningún taller, y ya cuando termine de hacer mi presentación me quiero poner al día porque la verdad que tienen muy buena pinta los contenidos. Y nada, sin más, pues para empezar, me gustaría que escribieran en el chat desde dónde nos estáis escuchando, mientras que se van uniendo algunos más, para así, seguro que algunos destinos me traen buenos recuerdos. Ecuador, Manabí, desde España también, Tulcán, Guatemala. Guatemala lo tengo pendiente. Vale, bueno, Cuenca, qué bonita. Bueno, pues ahora también me gustaría saber si simplemente voy a hacer dos cuestiones para empezar, para hacer una primera ronda de valoración. Simplemente con que respondáis con un sí o un no. Y la primera pregunta es si conocéis o habéis escuchado el método CEMA. Vale, parece que... No, vale. Y por otro lado, la siguiente pregunta es si conocéis a su autor, que es José Antonio Fernández Bravo. No. Vale. Pues entonces voy a dar comienzo ya al taller. Bueno, pues para quien no lo conozca, José Antonio Fernández Bravo es pedagogo, investigador y escritor español, forma docente en la didáctica de las matemáticas. Yo he tenido el placer también de hacer cursos con él, y él, pues su trabajo se enfoca en enseñar desde la emoción y la creatividad, como vamos a ver en este taller, y basado siempre en la investigación que él ha ido llevando tanto dentro como fuera del aula. Entonces, la propuesta, el método CEMA, es la propuesta que él hace en este libro, que siempre que alguien me pregunta por algún libro sobre ética de la matemática, este es el primero que se me viene a la mente, La sonrisa del conocimiento. Y aquí es donde él desarrolla el método CEMA, y es lo que me ha servido para preparar este taller en el que yo voy a presentar la práctica docente, digamos que es la autoevaluación de la práctica docente que yo llevé a cabo en el aula relacionada con las fracciones para tercero de primaria. Entonces, he cogido esa práctica que he realizado y en función de la lectura que he hecho de este libro, pues he visto qué cosas respetan el método CEMA y qué cosas yo cambiaría o modificaría para respetar este método que es un método de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, ¿vale? Que voy a compartir la pantalla para ir viéndolo. Eh, pues empezamos.
Se me ha quedado, se me ha quedado bloqueado la presentación. Vemos el logo de Mapkind. Aquí, vale, ya, ya, ya. Vale, perfecto. Este es el título, el libro que os he comentado y el método CEMA. Es un método de enseñanza que respeta el proceso de aprendizaje del alumno, ¿no? Entonces, se llama método CEMA porque por las iniciales de comprender, que consiste en que el alumno primero elabora el significado, luego pasamos a enunciar lo que ha comprendido, lo pasamos a un vocabulario matemático partiendo del suyo. Y luego ya pasamos a memorizar eso que ha comprendido y que ya sabe expresar con un vocabulario matemático. Y por último llega la fase de aplicar, en el que transfiere el saber. Entonces, empezamos en la fase de comprensión, es la más complicada para el docente porque conlleva diseñar una serie de actividades para hacer que el alumno comprenda fácilmente el concepto. Entonces, debe ser es la más complicada para el docente, pero debe ser la más fácil para el alumno. Y ahora vemos cómo lo vamos a hacer. La parte de comprensión está dividida en cuatro fases, las que vamos a ir. En la primera es la de iniciar. En la fase de iniciar consiste en, tenemos que diseñar una actividad motivadora que debe de cumplir dos requisitos, que todo el alumnado sepa hacer y que todo el alumnado quiera hacer, para que desde un principio todos tengan la sensación de éxito al enfrentarse a este nuevo concepto y todos tengan interés por trabajarlo. Entonces, durante toda esta etapa de comprensión, es muy importante que partamos del vocabulario del alumnado y también que no se utilice ningún recurso que contenga vocabulario o simbología de las matemáticas. Entonces, voy a presentar dos ejemplos de actividades que pueden ser motivadoras, que no están relacionadas con las fracciones. Luego ya volveremos a ver cómo podremos diseñar alguna para las fracciones. Eh, vale, entonces sería, por ejemplo, una actividad de iniciación para trabajar los divisores de un número. Pues en primer lugar, el docente debe de dominar el concepto, bien contrastando lo que pone en el libro de texto, pues con la IA o con este diccionario matemático que os dejo aquí, donde vienen todos los conceptos, ahí hay un enlace donde vienen todos los conceptos de matemáticas. Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta que los divisores de un número son aquellos números enteros que pueden dividirlo de forma exacta, ¿no? Entonces, en esta actividad de iniciación no vamos a hablar de ningún tipo de esta terminología. Un ejemplo de actividad es que podemos bajar a todos los niños al patio y podemos decirle que vamos a ver de cuántas formas nos podemos agrupar sin que ningún niño se quede en grupos iguales, sin que nadie se quede fuera, ¿no? Entonces podemos poner aros por el suelo, ponemos la música y cuando pare, pues van poniéndose, pues decimos, cuando pare la música se tienen que poner en grupo de 5. Y, por ejemplo, si mi clase es de 27, ¿no? Pues van a comprobar que entonces no podemos hacer grupos de 5, ¿no? Luego probamos con 6, con 7, ¿no? Hasta darnos cuenta pues, que podemos hacer grupos de 7 y grupos de 3. Entonces, es una actividad que fácil para todos ellos, que todos seguramente quieren hacer porque implica movimiento, música, también se trabaja un poco la parte de lo social. Y luego tenemos, en el caso del área, ¿vale? Que sería la medida de la superficie de una figura. Voy a presentar esta actividad de iniciación que propone Carlos Herrera en la revista digital que pongo aquí el enlace, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues le damos estas piezas de papel o cartulina que mide 1 centímetro por 1 centímetro, pero en ningún momento le vamos a hablar de centímetros, simplemente le vamos a presentar estos papelitos, ¿no? Y la figura es esta. Entonces nosotros le decimos a ellos que qué nombre le quieren poner a esos papelitos. Puede ser cuadraditos, trocitos, lo que ellos decidan, ¿no? Y entonces también les preguntamos por estas figuras. ¿Qué es esto? ¿Y qué es todo esto de aquí? Todo este espacio. Pues a lo mejor ellos dicen lo de dentro, ¿no? Pues entonces partimos de ese vocabulario para explicar la actividad y le decimos que ahora, pues lo que tienen que hacer es medir todo lo de dentro con los cuadraditos. A ver cuántas veces podemos repetir los cuadraditos dentro, ¿vale? Y entonces, pues ya lo van haciendo. También es otra actividad que todos van a saber hacer y que van a querer hacer porque es una actividad que implica manipulación, implica componer como una especie de puzzle, ¿no?
Entonces ahí tenemos ejemplos de actividad de iniciación para diferentes conceptos. Ahora vamos a pasar a la fase de despertar. Ya a partir de ahora, despertar, conducir y concluir va a ser relacionado con las fracciones para un nivel de tercero de primaria. En la fase de despertar, el alumno debe indagar. Va a indagar a través de la manipulación de materiales y de desafíos que el docente le va a presentar, siempre sin corregir con un bien o con un mal. Podemos reconducir a través de preguntas, a través de sus propios ejemplos, mostrando contraejemplos, y el alumno pues es consciente de que hay un desafío, ya no es como la actividad anterior que sabía perfectamente lo que tenía que hacer, y bueno, pues tiene que enfrentarse a él y buscar estrategias. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tengo aquí un solo. Vale. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí. Voy a presentar una actividad que hice en la clase y ahora después veremos qué cambiaría yo de esa actividad para que se adecue a esto y qué es lo que dejaría. A ver. A ver, un momentito. Vale. Entonces, yo les pedí al alumnado que dividieran la mesa en dos partes iguales y para eso utilizamos rotuladores de tiza que les encanta, que a veces la utilizamos para trabajar en la mesa con material manipulativo y escribir sobre ella. Entonces, pues así fue como resultó. A ver. Hacer en ella dos partes iguales. ¿Cómo lo haríais? Entonces, si lo dividimos la mesa en dos partes iguales, ¿cada parte cómo se llama? Medio. Pero se podría hacer de otra manera. La primera vez todo lo habéis hecho así. Ahora se os ha ocurrido que también si hacemos así, tenemos aquí arriba un medio de la mesa y un medio de la mesa. Pero es que me acaba de decir Hugo que se le ha ocurrido de otra forma. Vale, se nos ha ocurrido todas estas maneras de dividir la mesa en dos partes iguales. También ha salido esta. No sé si estáis de acuerdo. ¿Qué no estáis de acuerdo? ¿Qué medio es más grande? Vale, entonces como vemos, ahí mostramos los propios ejemplos del alumno y también un contraejemplo, esa mesa que no se dividió en partes iguales y preguntamos al alumnado si está de acuerdo o no. ¿Vale? Entonces en ningún momento voy corrigiendo, sino voy haciendo preguntas. Y ahora es cuando le presento un desafío. ¿Este o este? Yo, ¿Por qué piensas eso? yo pienso eso por lo ancho. Si antes hemos doblado... Entonces les pregunté que qué mitad de la mesa creen que es mayor, ¿no? Y ahora pues vamos a comprobarlo con el folio. ¿Qué es lo que yo cambiaría de esta parte? Si volviera a repetir esta práctica docente, pues quitaría lo de la notación científica, es decir, el medio este que vemos aquí en la pizarra, en el folio, perdón, eso lo quitaría. Simplemente ahora eso ya vendrá más adelante en otra etapa de este método, ¿no? El método CEMA. Pero ahora simplemente nos quedamos con dividir en dos partes iguales y no anotamos ninguna numeración ni otra simbología matemática. el folio así y hemos formado esta mitad y esta mitad. Ahora vamos a doblar el folio de otra manera. ¿Qué medio creéis que es más grande? ¿Este medio de aquí o este medio? Yo creo que son iguales porque aunque este sea más largo, este es más ancho. Vale, ya tenemos un medio de un folio y un medio de otro folio. Estamos ahí comparándolos porque no sabemos muy bien cuál es el más grande. Este folio no podemos ponerlo ahí encima para ver cuál es, pero vamos a recortarlo por la mitad. Vamos a hacerlo por la mitad. ¿Qué? Es igual, mira. Ah, Es igual de ancho. Es así, es igual. entonces las dos piezas eran iguales. Sí. Este
medio de mesa ocupa el mismo espacio que este medio? Sí. Sí. ¿Y este medio de mesa ocupa el mismo espacio que este medio? Bueno, se ha quedado pillada. A ver. Vale, entonces, como habéis visto, a ver, espera, a ver si vuelvo a la presentación. Vale, entonces, ver, presentar. Vale. Entonces yo lo que cambiaría de ahí también, habéis visto que yo le he dicho al alumno, ¿vale? Le he mostrado una estrategia para que demuestren si este medio es igual que este, ¿no? Les he dicho que recortaran por aquí para ver si cabían bien, ¿no? Pero entonces eso, o sea, la próxima vez que yo lo haga, pues veré que ellos, intentaré que ellos busquen la estrategia sin decirle nada y seguramente a algún alumno o alumna se le ocurrirá. Entonces, a esa, si se le ha ocurrido a Pedro, pues llamaremos a eso la estrategia de Pedro, ¿no? Porque les encanta ser protagonistas y claro, entonces también, pues ahora les daría un folio como este, ¿vale? Voy a poner aquí un momento la cámara, aquí, ¿vale? Entonces les daría un folio como este que al recortarlo, pues vamos a ver si ocupa lo mismo que este medio de la mesa, ¿no? Entonces, si ponemos, entonces podemos utilizar, como hemos dicho, la estrategia de Pedro, ¿vale? De ir poniendo un folio encima del otro y lo que nos quede lo recortamos. A ver. Y así ya podemos, ay, a ver si me sale. Ay, antes me salió y ahora estoy nerviosa y no me sale. ¿Cómo era esto? No me ha salido. Bueno, lo he probado 20.000 veces y me ha salido perfectamente y ahora no me sale. Así que bueno, vamos a seguir porque es que no sé por qué no me sale. Bueno, vamos a seguir porque no sé qué ha podido pasar. Pero bueno, seguimos, que las cosas del directo. Después a ver si tengo otra. Vale, entonces, ahora, a ver, seguimos con esto. Voy a darle a ver, presentación. Vale, entonces ya tenemos la fase de despertar. Como hemos visto, hemos ido desafiando y también en esa fase utilizaríamos las regletas. Una vez que ya hemos sacado los medios de la mesa o hemos visto el medio en el folio, pues vamos a ver de qué regletas podemos partir en dos partes iguales y trabajamos con eso. Ahora, la siguiente fase es la de conducir, en la que el alumno ya va creando el significado, ¿vale? De la fracción como para fraccionar en partes iguales y tomar partes de esas partes. Y el docente lo que va a hacer es dialogar, conducir, también preguntar, formular ejemplos y contraejemplos. Y el alumno pues planteará estrategias, se autocorrige a través del material y valida sus propias hipótesis. Entonces, en esta fase vamos a utilizar los mismos materiales que en la fase anterior de despertar, que sería pues el folio y las regletas. Entonces, aquí vemos, pues, doblamos un folio por la mitad, luego lo volvemos a doblar y les preguntamos, pues, que si sabían que si antes la mitad de un folio era medio o la mitad, si al dividir en cuatro partes iguales, cada parte, cada trozo, ¿cómo se llama? Si sale la palabra, como nos ha pasado en mi clase, que un niño dijo eso se llama un cuarto, pues entonces seguiremos utilizando esa palabra. Si no, hablaremos de cuatro trozos iguales. Entonces, por ejemplo, ahora ya dejamos ese folio guardado en la carpeta para otra actividad que va a venir después y ahí pues le digo a los niños que vean, que comprueben con qué regletas se pueden hacer cuartos. O si no ha aparecido la palabra cuarto, pues qué regleta podemos partir en cuatro trozos iguales.
Entonces, ahí hemos visto que vemos la marrón, la rosa, y ahora yo les presenté este contraejemplo, ¿no? El de la regleta azul. Pues yo les digo, pues que yo también he conseguido partir en 4 trozos iguales sacar cuartos de otra regleta, y les presento la azul. Para que ellos me digan, no, señor, es que no son iguales. Entonces ya les digo, pero bueno, sí, aquí tengo dos rojas que son iguales, que también es igual que esta, ¿no? Pero tienen que ser todas iguales. Es decir, para que ellos vayan diciendo lo que nosotros queremos explicarles a ellos, ¿no? Entonces, vayan tomando conciencia, ya no estamos hablando solo de partir por la mitad, sino también partir en diferentes trozos iguales. Y como por ejemplo el caso de la regleta 6, ¿no? Que les planteo, pues, a ver de cuántas formas podemos partir en trozos iguales bueno, no le hablo de la regleta 6, sino de la regleta verde, porque esto sería la unidad, ¿no? Entonces, la regleta verde, vamos hablando con los colores, de los colores. Entonces, ahora pasamos a la fase de concluir. En la fase de concluir, pues, es que no sé, a ver, vale, aquí. Se trata de recoger las ideas claves. El docente sintetiza lo que hemos trabajado y el alumno va aceptando la idea correcta, y explica también el concepto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues aquí voy a presentar otra vez un vídeo. Aquí, a ver. Ejemplos de actividades que se pueden hacer en esta etapa. Al final de esta etapa ya podemos introducir algo de simbología matemática, porque va a ser como un enlace, una transición hacia la siguiente etapa, que es la denunciación. Entonces, tengo aquí. Yo llevé una naranja a clase, la partí por la mitad, le dije que si me comía un trozo, que es lo que me estaba comiendo de la naranja, pues decían media naranja, mitad, pues ese era el vocabulario que utilizamos, o medio, ¿no? Un medio. Y luego, y sí que lo pusimos en la pizarra, ¿vale? Entonces yo les dije que la mitad en matemáticas se expresa con un número que nunca hemos visto y se escribe así. Entonces le escribí un medio en la pizarra y les dije, pues, que a ese número se le llamaba fracción. Y ahora vamos a ver un vídeo. Vale, este aquí. Y vamos. ¿Está llena más de un medio o menos de un medio? Un medio de la botella estaba llena y otro medio de la botella está vacía. Esta botella está llena más de un medio o menos de un medio. Tienes que dejar un medio de la botella con agua. Vamos. Vale, y ahora en esta parte de aquí, a ver. Y aquí vamos sacando medios de diferentes elementos. Ana, ¿cómo lo haría? Y ya tenemos un medio y un medio de la lana. Aquí tenemos, esta botella está llena, ¿cuánto? Un medio. ¿Y esta cuánto? Un medio. ¿Dónde hay más agua? En la botella grande. Pero si aquí tenemos un medio y aquí tenemos un medio, será igual, ¿no? Es que no. Un medio más pequeño y el otro es más grande. Ahora vamos a doblar. ¿Vale? Entonces, como hemos visto, ya vamos sacando medios de diferentes elementos, y ahora vamos a ir pasando esto que estamos aprendiendo ya a un lenguaje matemático, ¿no? Iniciándole para enlazar con la siguiente etapa. Entonces, vamos a ver aquí. Abajo, ya se queda perfecto. ¿Cómo se lee? Pues aquí. ¿Cómo se escribirá la fracción un cuarto? Un cuarto, ¿no? ¿Y cómo se escribirá la fracción un cuarto? Vale. ¿Estáis de acuerdo? En un medio, ¿cuántas partes tenía la unidad? Dos. Por eso el 2 va debajo, ¿no? Y entonces,
Ahora en el cuarto, ¿cuántas partes tiene el folio? 4. Entonces, ¿el 4 dónde va? Abajo. Abajo. Ya se queda perfecto. ¿Cómo se lee? Un cuarto. Vale, entonces, como hemos visto, no he corregido, no le he dicho si está bien o está mal, sino que lo he reconducido a través del ejemplo anterior de un medio y donde ya ellos van viendo que las partes en las que se divide la unidad, pues se coloca debajo. Ahora, por aquí, este. Entonces ya podemos ir escribiendo. Aquí en esta fase sí que ya escribiría en el folio pues estas cositas que ya van saliendo de terminología matemática. Vamos a recortarlo por la mitad para sacar un cuarto y un cuarto. Imaginaros que el folio entero era una tarta. Yo me he tomado media tarta. Y mi hermana se ha tomado un cuarto de tarta y un cuarto de tarta. ¿Quién se ha tomado más tarta? Entonces hemos descubierto que un medio es igual que un cuarto y un cuarto. Un cuarto y un cuarto, ¿cuántos cuartos son? Dos. 2 cuartos. Hemos descubierto entonces que un medio es igual a ¿qué? Dos cuartos. ¿Y quién sabría escribir aquí 2 cuartos? A eso se le llama fracciones equivalentes, ¿vale? Entonces, como hemos visto, hay un alumno que ha dicho seño es lo mismo. Entonces, esa palabra es la que hay que utilizar, ese vocabulario hay que utilizar para pasar del lenguaje del alumnado al lenguaje matemático. Entonces, habría que decir, pues, las fracciones que son lo mismo o que es lo mismo es lo que en matemáticas se dice fracciones equivalentes. Entonces, así vamos pasando de su vocabulario al matemático. Y ahora, por último, pues vamos a buscar medios por la clase. Y en todos los casos la hemos dividido justo por la mitad. A ver, ¿sabéis? Un medio. ¿Alguien ve otro medio en la clase, claramente? La pizza. Señor. Ahí. Ahí. Yo era un paquete. Entonces, ahora volvemos aquí. Ver, presentación. Vale. Entonces, ya hemos terminado con la etapa de comprensión. Ellos han comprendido que estamos dividiendo en partes iguales, que debajo se pone las partes iguales, arriba, como hemos visto, cuando me he tomado 2 cuartos de la tarta, pues ponemos el 2 arriba, debajo el 4. Hemos visto con diferentes elementos cómo ir fraccionando, con fracciones, con el folio, con la botella de agua. Entonces, ahora vamos a ver, me gustaría que hiciéramos grupos para pensar en una actividad motivadora, ¿vale? Volvemos a la de iniciar. Yo quería explicar, dejar claro cada una de las partes, ¿vale? En la primera hubo un desafío donde estaban los medios de la mesa. En la siguiente, pues ya ampliamos a medios y cuartos también con folios y regletas. Y en la última, pues fuimos viendo medios en otros elementos, introduciendo ya un poquito de vocabulario. Y entonces ahora me gustaría volver a la parte de iniciar para que cada uno en pequeños grupos pensara qué actividad motivadora relacionada con las fracciones pudiéramos hacer. Así tenemos todos ideas para llevarlas a cabo, ¿no? Y teniendo en cuenta que tiene que cumplir 2 requisitos, una actividad que todos sepan hacer y que todos quieran hacer. Y luego ya también pues comparto la que yo hice en clase. Entonces, para dejar unos minutos y conversar, a ver qué se le ocurre a cada equipo como actividad para iniciar, sin que sea una actividad que suponga un desafío, porque ya iríamos a la fase de despertar. Por eso quería dejar antes de pensar en alguna, quería dejar claro cada una de estas etapas de la comprensión. Una consulta, el tiempo de duración en la sala, que van a permanecer en la sala. Pues unos 5 minutos puede ser suficiente o. Sí, 5 minutos.
Veo que en el chat están poniendo que les Ah, gustaría sí. ejemplos de temas de bachillerato como límite infinito, derivadas. Me parece que podría ser una buena oportunidad que ustedes mismos docentes puedan discutir sobre cómo se aplica este método SEMA en las clases suyas, porque Vero está compartiendo un ejemplo de sus clases en el nivel en el que Mm. ella está participando, pero esto es un método mucho más amplio. Entonces, ya que estoy mirando estos comentarios en el chat, sería bueno que pueda ser parte de la discusión en este momento en grupos. Vale. Ya se deberían estar creando las salas y la invitación. Confírmame si les llega la invitación a unirse a la sala. Está creada la sala, pero no están invitadas las personas a las salas. Ok. Allí, Ya se están uniendo. Tenemos hasta las 7:30, ¿no? Era el tiempo, ¿no? Ay, sí, ¿no? Vale. si todavía te quedan unos 55 minutos de... Gracias. Bueno, Jorge, por el tiempo que se están tomando en entrar a las salas, valdría la pena agregar un tiempito más porque ya van 3 minutos y la gente todavía no se agrega. Entonces, tal vez valdría la pena agregar unos Mm. minutos más. ¿Se puede hacer eso? pues no me permite en este momento. Déjame ver si puedo ampliarlo cuando me pida. De igual forma, hay un número de personas que no se han unido a ninguna sala y que están acá y que pudiesen entonces más bien utilizar este espacio para la discusión. Y ver, ¿hay alguna instrucción que desees que compartamos en el chat? ¿Ahora mismo sobre esto? Sí. Pues simplemente lo que he dicho, una actividad motivadora que cumpla esas dos cosas, que sea que todo el alumnado sepa hacer y que quiera hacer. Luego que puede hablar un portavoz de cada grupo, así es, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Ah,
Entonces, una actividad motivadora que cumpla con... Que todo el alumnado sepa hacer y quiera hacer. Aquí Jorge me ha invitado a la sala 6, ¿no? Entonces me pone aquí detener y unirse, ¿no? No, no, quédate Ah, acá. Mm, vale. eh, Yo digo, vaya sé que al detener esto. Vale, vale. mire, como te decía, hay personas que están acá que pudiesen más bien levantar el micrófono y conversar un poco, ya que en esta sala es la principal y donde se está grabando, pudiésemos aprovechar, fomentar un espacio de discusión acá con los que todavía no están en sala y están en este espacio. Ajá. Veo que se acabó el tiempo, entonces lo pongo de nuevo el tiempo o cómo hacemos hoy. Porque 5 minutos fue muy poco para la gente recién Mm. ingresarse. Cuéntame si lo vas a hacer tú, lo hago yo. Estás en mute, no lo puedo saber. Disculpa si lo estaba haciendo de nuevo, a ver si lo podemos volver a... Ahí deberían poder volver a seleccionar su sala. Pero el problema es que vuelve a pasar exactamente lo mismo. El tiempo que se demora la gente en ingresar Mm. va a ser igual, porque no es que vuelven a estar en la misma sala, sino que se vuelve a asignar. Tal vez, Disculpe, yo ya estuve en una sala, pero lastimosamente los compañeros no participan, entonces eso es algo que no podemos obligar a los chicos. Eh, Pienso Entonces, que ya deberíamos estar en la sala ya general y pedir opiniones. Gracias. Mm. sí, estoy de acuerdo. Si pudiésemos más bien hacer ese espacio acá, Verónica. Vale. Tengo una idea para lo que es la última, digamos, la actividad general para aumentar. Yo trabajo con bachillerato y yo soy la que decía que por favor nos pongan un ejemplo con temas un Ah, poco más abstractos. En este caso, yo en lo que es fracciones, a cada niño le diría, a ver, quiero que dividan la hoja en las partes que ustedes quieran, partes iguales. Y sacaría más fracciones para que ellos vayan conociendo más fracciones de lo que es la fracción propia. Esa es mi idea de la última actividad que yo propondría. Gracias. muchas gracias.
Veo que en el chat Aníbal Rentería compartió una imagen. No sé si quiere con- conversar acerca de la imagen, ¿no? Explicar un poco. Bueno, sí, gracias. Es compartir otra forma de ver las fracciones a través de un reloj, ¿no? Más o Ah, menos. Buenos días. En buena. nuestro grupo, ¿cómo está? En nuestro grupo estuvimos hablando acerca de generar una actividad final llamada el tesoro de las fracciones. Entonces consistía en incluirla dentro de una bolsa, diferentes cartas con fracciones y que los estudiantes a manera de grupos las vayan extrayendo y cuando tengan esa carta ellos puedan formar y construir la fracción. Pero como un reto adicional, que ellos se les vaya presentando fracciones diferentes y qué pasaría si es que le ponen una fracción con otra, ¿en qué otra fracción se convertiría? Ujú. Sí, de esta manera entonces pensábamos que ellos, además de aplicar lo que ya habían tenido en toda la secuencia de la clase, iban a encontrar este reto para que puedan construir más la idea de cómo conceptualizarían las fracciones. Ujú. Vale. Entonces sería para lo que es, no sería una actividad de iniciación, sino ya más, o sea, después de lo que hemos estado hablando, ¿no? Sí, correcto. Vale. Alguien había levantado la mano para hablar, pero ya no. Ah, Jessica. Buenos días con todos. La idea que tenemos mi compañera y yo es sobre, digamos que enseñarles este tema de las fracciones con gráficos sobre pizzas y pasteles, ya que eso, digamos, se acopla a la vida diaria de los estudiantes. Entonces sería de ir dibujando así en las partes, ya sea en seis, y explicarle a ellos que vayan, digamos, que tomen una cada uno y así que ellos se tomen en cuenta cuánto queda en sí, digamos, cuánto resta de la pizza o de la fracción y cuánto les corresponde a cada uno de ellos. Y en base de eso también ir armando, digamos así, problemas para que ellos, digamos, si es que ellos se comen digamos, de 2/6 de la pizza, cuánto les queda y así. Vale. Ujú. Lo que pasa es que es importante que en esta primera fase no se habla de fracción, no se utiliza ese vocabulario eh, y, y es importante pues eso, que plantear cosas que sean muy sencillas, ¿vale? En esta primera actividad que hacemos en el tema de las fracciones. Y ahí está mi aporte de la pieza. Para el uso del mayor o el menor también se podría usar. ¿Mayor y menor? ¿Cómo? Sí, con objetos, Ah, porque muchas sí. veces los estudiantes se confunden en lo que es el signo. Yo lo pondría para primero que aprendan lo que es el mayor o el menor y después le daría el signo cuál corresponde a cuál y que no haya confusión. ¿Pero mayor y menor en qué sentido? La flechita, el conector, como 5 mayor que 4 o cuando uno le pone el X, lo pone Ajá. entre intervalos. Ujú. Puede hacer hasta con dibujando una recta. No sé Vale. si me hago entender. Sí, es como que podemos ir dividiendo algo por la mitad o en cuatro trozos ¿no? Y luego ya colocar, ¿no? Darnos cuenta que el medio es más grande que el cuarto, ¿no? Pero sin hablar de eso, sino simplemente ir colocando en orden las piezas, más o menos, ¿puede ser eso? Sí, sí, puede ser también una aplicación. Justo yo iba a topar ese tema porque yo también pienso que siempre, para mí las matemáticas más se aprende aplicándolas. Yo no he trabajado en escuela, pero me ha tocado trabajar con niños de colegios
Y muchos no saben eso, o como yo les digo, aunque sea que sepan en una tienda, o así sea que si son niños, ejemplo, con una mandarina, así tenga 5 ollejos, 6 ollejos, a ver, dividan un ollejito sobre seis, así necesidad de hablar con fracciones, Ujú. pero con la aplicación es mucho más fácil que los estudiantes entiendan, para que les quiten más que todo el miedo a los números. Exactamente, sí. ¿Alguien más quiere añadir algo? Yo pienso que estamos, por ejemplo, el tema es solo fracciones y nos estamos yendo más allá. Pienso que primero el estudiante tiene que darse cuenta lo que es una fracción. Como yo decía, la hoja de papel, hacer que los niños, a ver, dividan, tú divide en los pedacitos que tú quieres para que salgan las nuevas fracciones. Primero entender eso, de ahí para poder, o sea, hacer mayor, menor, ubicarles en una recta, yo qué sé. Porque si el Ujú. estudiante no entiende lo que es la fracción, nos estaríamos yendo más lejos sin pasar un primer paso, nos estamos yendo ya al cuarto o quinto paso. Claro, Entonces pienso que no deberíamos adelantarnos. sí. Mi Ujú. aporte, gracias. Sí, gracias. Es eso, cuando yo le presenté la naranja para introducirle cómo se escribe la fracción un medio, le presento una naranja partida por la mitad y luego la otra naranja que esté partida de manera desigual. Entonces, pues en la primera cojo un medio, entonces esto que me estoy comiendo la mitad y ahora de la otra, pues también le cojo otro trocito, por ejemplo, el más grande y digo, ¿de esta también me estoy comiendo la mitad? No, señor, esa no. Entonces esta no podemos representar con un medio, con el dibujo ese que yo le he presentado de la fracción de un medio, para que así vayan diferenciando bien, de una manera muy sencilla, siempre partiendo con lo más básico, que es el medio, la mitad, que es lo que ellos manejan más. Pues continuamos entonces. Tengo una actividad que hicimos alguna vez Sí, desde Mathkind, tal vez buscando otro ejemplo que no necesariamente tiene que ser fracciones. Por Sí, ejemplo, una actividad motivadora que hacemos con frecuencia es la búsqueda del tesoro y puede ser, por ejemplo, para introducir conceptos geométricos. Lo hemos hecho para introducir conceptos de pi, en el que le pedimos a los estudiantes que busquen en su entorno objetos que sean circulares para que puedan identificar las propiedades, inclusive antes de empezar a hablar de pi o de la noción de la relación entre el diámetro y la circunferencia, pues una actividad motivadora inicial que no tiene nada que ver con fracciones en este momento, es que ellos vayan y busquen en su entorno objetos de lo que sea. Esta es una actividad que la podemos hacer con pi o con cualquier otra cosa que podamos explorar, que vayan y encuentren en su entorno algo que tiene las propiedades sin decirlas. Entonces, claro. esto es otro ejemplo de una actividad de iniciación que todos lo pueden hacer y que es de bajo piso de entrada, que, un poco como para dar un ejemplo diferente a fracciones. Claro, y que todos quieren hacer porque siempre una búsqueda del tesoro, eso le gusta a todos. Y ahí hay movimiento y entonces pues eso pues genera interés. Entonces, ¿sigo ya entonces con la presentación? ¿Sí? sí, 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 por profesor. favor. Vale, perfecto. Pues venga, entonces, a ver, aquí le doy a ver. Presentación. Entonces, en concreto, la actividad de iniciar que yo le presenté a ellos, como estaba de moda MasterChef aquí en España, MasterChef Junior, pues entonces yo les puse la música de MasterChef, como siempre que hay un tiempo para recoger las cosas, ¿no? Entonces ellos cogieron plastilina o papel o folios y entonces le ponía la música y ellos tenían que hacer una receta, ¿no? Algunos hacían pizza, hamburguesa, galletas, ¿no? Y después, cuando se terminaba la música, manos arriba y vamos a ir, pues, ahora a repartir eso, ¿no? A repartir, si queremos repartirla entre 4 personas, entre los de tu familia, entre los de tu equipo. Y entonces ahí fuimos viendo, pues, como algunos, pues, la mayoría intentaban cortar los trozos iguales y ya está. Simplemente eso, ¿vale? Es una actividad que todos saben hacer, que todos querían hacer porque les motivaba con el movimiento, la plastilina, la música y que trabajamos el concepto de fracción de una manera muy, muy fácil, simplemente pues partiendo en partes iguales, que es lo que luego vamos a ir viendo como hemos visto luego en las otras actividades de la comprensión, ¿vale? Entonces, ese es el ejemplo que aporto como actividad para iniciar las fracciones. Ahora, entonces, como hemos visto, ya hemos visto la fase de comprensión.
Ellos han elaborado el significado, han visto que se trata de partir en trozos iguales, de tomar una parte de esos trozos. Y ahora vamos a ver cómo vamos a pasar, ahora lo que ellos han comprendido, vamos a pasarlo al vocabulario matemático, a su expresión matemática. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues en esta fase le ponemos nombre a lo que se ha comprendido. Cómo se escucha eso, cómo se dice, cómo se lee, cómo se escribe y cómo se expresa. Entonces, para eso, pues como hemos visto aquí ya iniciamos la enunciación en la última etapa de comprensión, pues aquí vemos cómo se escribe, cómo se lee, y también aquí en esta fase ya podemos introducir recursos que incluyan un vocabulario específico o simbología matemática, como es el caso de los sectores circulares que tengo aquí. Entonces, a ver. Entonces, por ejemplo, si cogemos esto, ¿no? ¿Vale? Este es el plato que teníamos, ¿no? Pues yo le digo cuál sería media tarta, qué pieza sería media tarta que cabe en el plato. Entonces sería esto, ¿no? Y podemos comprobar aquí que lo que habíamos aprendido, aquí tenemos el medio. Luego, por ejemplo, a ver, le digo que si quiero una tarta azul, ¿cuántos trozos tendrá? Entonces, pues van cogiendo las piezas azules y la van montando. Entonces, pues vemos también aquí lo que habíamos aprendido anteriormente, estamos enlazando, tenemos, eso sería si son 4 trozos, pues un cuarto se escribe así, se dice un cuarto, y ahora entonces yo le digo que quiero una tarta para 5 personas, porque voy a invitar a 5 personas, entonces, ¿qué pieza sería? Pues entonces, pues vamos montando esta. Y entonces ya voy haciéndole preguntas. Si 4 trozos era un cuarto, 5 trozos, ¿cuánto será? Pues a lo mejor sale un quinto. Si no se lo decimos, pues cuando dividimos en 5 trozos, a cada parte se le llama un quinto. Y por ejemplo, pues ahora también les pregunto, pues cogemos esta pieza y les pregunto pues cuántos trozos podremos meter igual a esta pieza, que a lo mejor ya hay alguno que razona y dice pues si esto era un quinto y cabían 5 piezas, pues probablemente aquí quepan 8 piezas. Entonces, pues vamos colocando las 8 piezas, pues coloco las 8 piezas. Y ahora ya, pues, le digo que cierren los ojos y cuando los abran, pues yo le digo que me digan cuánto me he comido de esa tarta. ¿Cuánto creen que me he comido? Pues, bueno, antes también le decimos que si esto era un quinto, esto era un cuarto, si ahora tenemos 8 trozos, pues ¿cómo se llamará? Pues será, pues a lo mejor van asociando con la nomenclatura de los números ordinales y dicen un octavo. Que no lo dicen, pues ya se lo decimos nosotros. Cuando hay 8 trozos iguales, a cada trozo se le llama un octavo. ¿Cómo se le llama a cada trozo si tenemos 8 trozos iguales? Y van repitiéndolo, ¿no? Entonces, lo que me he comido son 3 octavos, ¿vale? Pues entonces, 3 octavos, ¿cómo se escribe 3 octavos? Y vamos poniendo, y ya les voy diciendo, a ver aquí, pues, que coloco arriba, que coloco abajo, porque coloco el 8 abajo, porque son 8 trozos iguales, porque coloco el 3 arriba, porque eso es lo que me he comido y vamos viendo. Y luego ya entonces, ¿qué fracción será lo que me queda? ¿No? ¿Cuántos trozos, cuántos octavos me quedan? 5 octavos. ¿Y cómo se escribe? Pues entonces vamos escribiéndolo. Le hago un contraejemplo. 5 octavos se escribe así. Pues para que ellos me digan, me explique pues que no, por qué las partes iguales en las que dividimos va abajo, ¿no? Entonces ahora es cuando también voy introduciendo el concepto de numerador y denominador. Pues cuando a lo que ustedes decir arriba de la fracción, en matemáticas se le dice numerador. Y lo repetimos, ¿cómo se llama el número que se coloca arriba en una fracción? Numerador. Y lo mismo con el denominador. Entonces, una vez que ya hemos introducido la terminología matemática, ya no hablamos de arriba o abajo. Ya lo que hacemos es ir preguntando por numerador y denominador. Entonces seguimos trabajando, por ejemplo, buscando ahora fracciones equivalentes. Como antes hemos visto en la parte en la otra fase de conclusión, vimos ya lo de las fracciones equivalentes, pues vamos a ver ahora con este material, ¿vale? Que tenemos aquí un tercio, pues vamos a ver las fracciones equivalentes. Entonces, a ver aquí. ¿Vale? Por ejemplo, estos 2 trozos, 2 sextos,
Y vamos a ir viendo, bueno, pues diferentes fracciones equivalentes. ¿Cómo se representa esta fracción? ¿Qué número va en el numerador? ¿Qué número va en el denominador? Ya vamos utilizando esa terminología. Entonces, una vez que ya han comprendido esto, podemos, a ver, voy a ver aquí la presentación. En la fase de enunciación recogemos, ver, presentación. En esta fase de enunciación recogemos, por ejemplo, en este Visual Thinking de Julia García, pues recogemos en su cuaderno lo que ya han comprendido y han aprendido. Pero yo de este esquema solo les presento esta parte, ¿vale? Lo de la fracción es un número que expresa las partes iguales de una unidad, porque ya ellos lo han comprobado, lo han trabajado, y entonces ahora lo recogemos y lo expresamos aquí. Y las partes de la fracción con su numerador, denominador, y también introduciría aquí algo de las fracciones equivalentes que también lo hemos visto. Luego, más adelante, cuando ya vea la suma y resta de fracciones, pues ya iremos ampliando este esquema. Pero de primera no se lo presento así, solo lo que hemos trabajado. Entonces, como hemos visto, ya hemos visto cómo se dice, cómo se lee, cómo se escribe y cómo se expresa. Pues para trabajar cómo se expresa, pues podemos trabajar con cuestiones como me he comprado una tarta dividida en sextos, tiene 7 trozos iguales, para que ellos digan verdadero o falso. O una tarta dividida en décimos está partida en trozos iguales, para que ellos vayan completando. Y así van expresando estos conceptos de la fracción y también pues a través de estos esquemas. Entonces, hasta aquí ya hemos visto la fase de comprender, hemos visto la de enunciar, hemos pasado de su vocabulario al vocabulario matemático y ahora vamos a la fase de memorización para asentar eso que ya han comprendido y saben cómo expresar. En la fase de memorización se trata de reproducir todo esto varias veces para facilitar, para asentar ese conocimiento, pero teniendo en cuenta que esa repetición que hacemos no se vuelva algo desagradable, sino que se haga a través de diferentes recursos, diferentes actividades, tanto individual como en equipo, actividades que favorezcan el debate y actividades que permitan también la autocorrección. Y vamos a ver unos ejemplos para esta fase de la memorización. Por ejemplo, pues este dominó de fracciones de la web Aprendiendo Matemáticas, que está disponible de manera gratuita, yo os dejo ahí el enlace, ¿no? Y aquí vemos pues fracciones en diferentes formatos, circulares, poligonales, y también una parte interesante es esta del dominó en blanco para que ellos mismos en equipos pues creen su propio dominó de fracciones. Luego también tenemos, perdón, aquí tenemos fracciones en el entorno, pues esto es una presentación que creé y con unas pizarras blancas que simplemente con una funda de plástico y un folio por dentro, pues y unos rotuladores de pizarra blanca, ellos tenían que ir diciendo qué fracción se correspondía con estas imágenes, que son imágenes que se pueden encontrar en su entorno, ¿no? Entonces aquí viene la solución con su expresión matemática, cómo se lee para ir memorizando esto, ¿no? También, como vemos aquí, diferentes elementos, también el cubo de Rubik que les encantaba. Y aquí tenemos un quiz de fracciones con imágenes que habéis visto y con otras, como por ejemplo relacionadas con el reloj. Una actividad interesante es que ellos mismos también traigan imágenes de cosas de su entorno en los que se pueda identificar fracciones, como hemos visto en estas imágenes. Otros juegos que están bastante interesantes son estos dos que vemos aquí en esta diapositiva. Son juegos de mesa. Y luego tenemos el código secreto, que este es para jugar con las fracciones, perdón, con las regletas. Se trata de desactivar este artefacto. También podéis utilizar esta actividad como un escape room. Y hay que pulsar 4 colores en el orden correcto. Primero un color, que la pista de ese color será esta. Para averiguar el segundo color hay que averiguar cuál es el color que queda de esto. Para averiguar el tercer color, pues sería esta, esa es la pista y este es el cuarto, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que significa cada letra, ¿vale? Los colores de la regleta de acuerdo a cada letra. Y vamos a hacer un ejemplo con este, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues aquí tenemos un cuarto de M, que sería la marrón, más 2/3 de la amarilla, ¿no? Entonces, si yo cojo la marrón, pues
los niños tienen que, pues, ¿qué regletas pueden repetir 4 veces, ¿no? Para formar el cuarto. Cojo un cuarto de la marrón, lo demás lo retiro y la otra era, no me acuerdo. A ver, 2 tercios de la azul. Vale. Entonces sería 2 tercios del azul, este y este. Pues entonces ellos al ver 2 tercios tienen que repetir qué regleta podemos repetir. Esta es una actividad que, como hemos dicho, permite la autocorrección porque ellos tienen que ver qué regleta pueden repetir 3 veces. Si ellos colocan esta regleta, ya ellos ven que no pueden repetirlas 3 veces, entonces se autocorrigen y cogen otra más pequeña, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esta, ¿no? De esta cogemos los 2 tercios, cojo los 2 tercios, quito esto y ahora, como era una suma, ¿qué regleta sería esa? ¿No? Entonces, este color sería el marrón. Habría que pulsar en este caso el botón marrón. ¿Vale? Entonces, esto, vale. También lo podemos hacer con esta aplicación que os dejo aquí el enlace ahí debajo. Y esta es otra aplicación que podéis utilizar en clase. Y por ejemplo, pues aquí lo que hemos visto, ¿no? Podemos colocar esta y para sacar el tercio, pues vemos que esta podemos repetirla 3 veces. No se ve la división entre una fracción y otra. Oh, perdón. Y entonces saco el tercio y ya dándole a la papelera puedo ir borrando lo que no necesite. Ay, espera, perdón. Entonces así voy borrando. Ay, a veces le cuesta. Vale. Entonces, esta es otra aplicación que podéis utilizar en clase. Yo quería hacer esta actividad que la hicierais para ponerla en práctica, pero creo que no sé si vamos bien de tiempo. Te quedan alrededor de 20 minutos. 20 minutos, ¿no? Bueno, voy a avanzar y si vemos que nos da tiempo, pues lo hacemos, ¿vale? Pero creo que la idea se ha entendido, ¿no? Sí, sí se ha entendido. ¿Se entendió, no? Vale, vale, perfecto. Entonces, seguimos. ¿Vale? Aquí tenemos esta aplicación interactiva que os dejo aquí en el enlace que podéis presentar en la pizarra digital. ¿Y cuál sería? Aquí podemos trabajar con esto las fracciones equivalentes. Aquí vemos que 1/2 pues, es igual a 2/4. Vamos a ver qué pasa si podemos encontrar fracciones equivalentes a 1/2 que tengan el numerador, perdón, en el denominador 5, ¿vale? Que esté dividido en 5 partes iguales. Entonces, yo señalo aquí la amarilla. Pongo aquí el 1 y vamos a dividir en 5 partes iguales. Aquí lo vemos y vamos a ver, 1/5 vemos que no es igual, 2/5 tampoco y 3/5 se pasa. Por lo tanto, con 1/5 no podemos hacer fracciones equivalentes. Vamos a probar entonces con sextos. Aquí con sextos si vemos que 3/6 es igual a 2/4. Vamos a probar entonces, nos quedamos con esa y aquí podemos probar con los séptimos. Entonces probamos con los séptimos, vemos que 2 no, 3/6, 4/7 se pasa, entonces no puede ser. Vamos a ver con los octavos. Aquí vemos que sí, tenemos otra fracción equivalente a 1/2 y entonces antes de seguir ya podemos ir preguntando al alumno para ver si se da cuenta de la regularidad. Con un cuarto sí, con un quinto no, con un sexto sí, con un séptimo no, con un octavo sí. Vamos trabajando ahí también el vocabulario y entonces ¿cuál creéis que será la siguiente, no? Y entonces ya, pues aquí con esta ya podemos comprobarlo. ¿Vale? Entonces esta es otra aplicación que podéis utilizar para trabajar las fracciones equivalentes. Y luego una actividad muy buena también que se la había a un profesor de primaria que se llama Antonio Sánchez, que aquí os dejo su canal de YouTube. Es uno de mis principales referentes a la hora de enseñar mis clases. Tiene actividades muy interesantes desde primero hasta sexto de primaria. Así que os recomiendo mucho que vayáis a visitar su canal. Y una de las actividades, de estas actividades que él presenta es dividir en fracciones mandalas. Por ejemplo, este mandala pues podemos dividirlo pues, en medios, en cuartos, octavos, dieciseisavos.
Y los propios alumnos también pueden crear sus mandalas, como en este caso, pues que con el compás hicieron una circunferencia, ayudándose de un transportador, lo dividieron en partes iguales y ellos mismos fueron diseñando sus propios mandalas. Entonces, es una manera de conectar las matemáticas con la educación artística. Luego tenemos pues este tipo de actividades que son las que suelen venir en el libro, donde pues, trabajamos también la parte gráfica y actividades competenciales que os dejo aquí en este enlace, que son actividades de pruebas de diagnósticos tipo PISA, donde, que se han hecho en España para evaluar la competencia matemática. Entonces aquí tenéis actividades relacionadas con las fracciones. Vale, entonces, como ya hemos terminado la fase de memorización, con la que hemos visto pues, que a través de diferentes actividades, hemos visto actividades en equipo, por ejemplo, la de las fracciones la de el código secreto pueden hacerla en equipo o inventar el dominio de fracciones. Hemos visto actividades de cuaderno, actividades que pueden hacer de manera interactiva, los juegos de mesa. Entonces, a través de todo ese tipo de actividades van asentando lo que antes han comprendido. Y luego vamos a la fase de aplicar, en la que ellos ya aplican lo que han aprendido para el aprendizaje de otros conceptos de matemáticas, así como para el aprendizaje de otros contenidos de otras áreas y también aplicarlo a situaciones que se dan en su vida diaria, como vamos a ver aquí. Entonces, por ejemplo, a la hora de trabajar la relación entre fracción, porcentaje y decimal con los bloques multibase. Entonces, yo les puedo decir que aquí tenemos 1 euro, ¿vale? Y que queremos dividirlo en cuartos. Como ya ellos saben el tema de las fracciones, ¿vale? Pues ya pueden utilizar ese conocimiento para aplicarlo al aprendizaje de otros contenidos de matemática. Sabemos que un cuarto es dividir entre 4, pues entonces aquí tenemos... ¿Vale? Aquí tenemos esto, ¿no? Vale, perdón. A ver, aquí. ¿Vale? Estos bloques multibases, entonces vamos a dividir, ¿cómo dividimos esto entre 4? Pues lo pueden hacer en parejas. Vamos dividiendo en cuartos. 1, 2, 3, 4. Y ahora ya aquí tenemos 20 cuadraditos, pues dividido entre 4. Vamos a coger esto, cambiamos por esto. 5, 5, 5 y 5. Entonces, ya vemos que un cuarto de 1 euro sería, si 1 euro son 100 céntimos, que son los cuadraditos que vemos aquí, un cuarto sería 25 céntimos. ¿Y cómo se escribe 25 céntimos? Pues algunos ya lo conocerán bueno, ya cuando den las decimales, a lo mejor en cuarto de primaria, ¿no? Ya en ese momento sí que con 10 años pueden saber cómo se escribe 25 céntimos, sino también lo comprobamos con la calculadora. Ya sabemos que un cuarto es dividir 1 euro entre 4, pues vamos a dividir 1 entre 4 con la calculadora, a ver qué número aparece. Aparece 0,25 y entonces vemos aquí también si todo esto es el 100%, que tenemos 100 cuadraditos, este es el 100% del euro, entonces aquí, ¿qué porcentaje de euro tenemos? Con 25 cuadraditos. Entonces asocian el cuarto, entonces un cuarto es un 25% de algo y eso en número decimal se escribe 0,25. Vamos a ver qué pasa con el medio. Podemos partir por la mitad y vemos que es, si esto es 100, si esto es el 100%, la mitad sería el 50%. Si el número decimal era 0,25, entonces el 50%, ¿qué será? 0,50, pues vamos a comprobarlo con la calculadora. 1 dividido entre 2. Entonces, así estamos relacionando la fracción con porcentajes y decimales, utilizando este material manipulativo. Entonces, es una manera de aplicar lo que sabemos al aprendizaje de otros contenidos matemáticos. Y luego, también podemos aplicar lo que hemos aprendido bueno, los niños aplican lo que han aprendido para el aprendizaje de otras áreas. En este caso, si es tercero, no pondría nada de porcentaje en el gráfico,
pero sí que les podría hacer preguntas de verdadero y falso, como por ejemplo, pues un cuarto de las personas que trabajan en España se dedican al sector terciario, verdadero o falso. Vamos haciendo y que ellos creen frases verdaderas y frases que sean falsas, relacionando este gráfico con las fracciones. Y luego otra manera de aplicar, entonces pueden aplicar lo que han aprendido, tanto al, como hemos visto, conocimiento de otras contenidos de matemática, como el conocimiento de otras áreas, pero también puede ser que ellos apliquen lo aprendido en su vida diaria. Por ejemplo, al identificar aquí, pues ya conocen esta terminología y saben que esto es pues la media ración, que esto es un cuarto, que entonces es la mitad de medio, y entonces ya van aplicando en su vida diaria lo que han aprendido. También se puede utilizar esto para aplicar en el aula en lo que han aprendido de las fracciones. Por ejemplo, y valorar que si esto es medio y la mitad es un cuarto, pues esto debería valer 2 euros, porque vale 2,50 € y vamos debatiendo sobre eso y ellos mismos también pueden crear su propia carta teniendo en cuenta esto que hemos visto y que suele pasar en todas las cartas. Podemos comparar si esto es normal o es que están equivocados, ¿vale? Y vamos debatiendo sobre eso. Entonces, ahora, a ver, vale, perdón. Ahora aquí lo que me gustaría que debatiéramos en el chat, ¿vale? Es que aquí vemos ya hemos visto entonces la fase de comprensión en la que no se hablaba de fracciones, sino que ellos manipulaban y comprendían el concepto. Lo hemos visto enunciación, en la que ellos ya pasaban al vocabulario matemático y hablábamos de los términos de numerador, denominador. Luego hemos visto la memorización y por último la aplicación. Entonces, ahora me gustaría que valorarais esta imagen, que es la típica imagen de un libro de texto, ¿no? Y que vierais, por ejemplo, esta primera parte que suele venir en el libro de texto, a qué etapa del método CEMA corresponde. Si corresponde a comprensión, enunciación, memorización o aplicación. Lo que pasa es que yo no veo el chat. A ver aquí. Lo que sale de aquí. Por ahí Aníbal dice memorización, memorización. Estoy respondiéndole al chat. Vale, memorización. Vale. Entonces, Que si pues puedes repetir la pregunta, por favor. sí, vale, la pregunta es, voy a presentarlo aquí otra vez de nuevo. La pregunta es, si vemos en esta primera parte de aquí, ¿vale? Donde viene el recuadro y te explica eso de las fracciones, ¿a qué fase del método CEMA correspondería? ¿A la fase de comprensión, enunciación, memorización o aplicación? Ah, vale, vale. Vale, muy bien. Pues, como mucho estáis diciendo, ¿vale? Esto sería la fase de enunciación, ¿vale? Donde estamos presentando el vocabulario matemático. Cómo se leen estos términos, lo que aparece el término de fracción y te lo explica, el término de numerador, denominador. Entonces, pues ya vemos que en la mayoría de los casos, ¿vale? Se comienza en los libros de texto con la enunciación. Y ahora me gustaría preguntar entonces todas estas actividades que vienen después, aquí que vemos, ¿a qué fase corresponderían? Pues realmente todas estas actividades sería la fase de memorización, ¿vale? Porque la aplicación sería cuando aplicamos las fracciones para aprender otros contenidos matemáticos o los contenidos de otras áreas, pero en este caso estamos haciendo actividades relacionadas con lo que viene aquí en esta parte del libro, ¿no? Entonces todo esto está encaminado a que el alumno memorice lo que está puesto aquí. Entonces, como vemos, en la mayoría de los libros de texto
se trabaja, se presenta directamente la fase de enunciación para que luego ya los niños vayan reproduciendo y vayan memorizando. Entonces, no está, no aparece, faltaría esa fase de comprensión en la que los niños y las niñas vayan descubriendo las cosas a través de la manipulación, el debate y la autocorrección también con los materiales que utilicen. Vale, entonces, a ver. A ver, que se me ha quedado atascado esto y no puedo salir de la presentación. Se me ha atascado. No puedo. Hay que darle escape, ¿no? Para... Se ha quedado cogido. A ver. No puedo pasar la presentación. Bueno. Jorge, ¿qué podría ser? Porque es que se me ha quedado la imagen cogida y no puedo volver a la presentación. Podrías intentar dejar de compartir y Ah, iniciarlo de nuevo. vale, vale, perfecto. Vale. Entonces compartí. Muchas gracias. Vale. A ver. No, pues no sé qué pasa. Bueno, pues La presentación la tenía en como Google o algo, no sé si tienes, no sé qué computadora tienes, pero si tienes los iconos abajo, a lo mejor apretando el ya. cuadro. Ala, Ah, bueno, ok. vale, vale, vale. Ya está. Vale, entonces, a ver, así, vale, vale, perfecto. Vale, pues entonces, bueno, antes de continuar, me gustaría que dejarais en el chat alguna actividad o alguna idea que, o sea, si os quedarais con una idea o una actividad así que os ha llamado la atención, pues, ¿cuál sería? Explorar, enseñanza de fracciones de manera fácil, alguna actividad que os haya llamado la atención, alguna idea en concreto, material. Bueno, fraccionamiento. Bueno, sí, a ver, aquí. El de la división en una hoja me parece accesible. Enseñar fracciones con el cubo de Rubik. El concepto básico mediante la manipulación de materiales lúdicos. Muchas gracias por esas palabras. Vale, pues mientras vais escribiendo más cosillas, voy a seguir un momentito. Pues no puedo. Que la fracción no quiere mover, la fracción que diga la presentación no quiere moverse. Dale clic sobre la presentación tal vez, ¿Ah, sí? o con el botón de la derecha. Sí, era así de fácil. Vale, pues ya está. Entonces, mira, si queréis conocer, bueno, dónde pueden encontrarme, pues aquí tenemos el canal de YouTube de matemáticas de mi cole, que os lo dejo también en la presentación. Y aquí podéis ver, pues, vídeos de cómo hacemos, cómo desarrollamos los diferentes contenidos con las regletas. Aquí en algunos vídeos, si se ha utilizado alguna ficha en la actividad que se ve en el vídeo o alguna presentación, pues algunas veces en la descripción tenéis el enlace a ese material. Luego también en el canal, en mi cuenta de Instagram también comparto recursos o aquí tenéis mi correo electrónico. Y nada, quería daros las gracias por llegar hasta aquí. Espero que hayáis cogido muchas ideas, que hayáis disfrutado tanto como yo exponiéndolas y sobre todo que disfrutéis también con estas actividades en la clase.
No sé si alguien quiere preguntarme alguna duda o comentarme algo, pues estoy a vuestra disposición. No sé cómo vamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Irlanda. Es verdad que como habéis visto, es un método que se puede aplicar también a otras áreas. Como es este libro, también una cosa muy buena, que es que tiene unas rúbricas, ¿vale? Tiene unas rúbricas que te pueden ir guiando, ¿vale? Rúbricas de actividades de enunciación, actividades de comprensión, entonces te van guiando, a mí me ha servido de guía para ver si alguna actividad que yo he pensado cumple con esas pautas que debe seguir una actividad en la fase de comprensión, ¿no? Y también pues me sirve también de guía para modificarla y generar más actividades. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias por vuestras palabras. El libro, me han preguntado, sí, la sonrisa Eso te iba a del decir, conocimiento. que estaban Sí, preguntando por el libro. sí, la sonrisa del conocimiento. Si lo puedes también, creo que estaba de hecho en tu presentación al Sí, comienzo, hecha la ¿cierto? presentación al principio, sí. Sí, entonces cuando subamos la presentación van a poder tener inclusive la imagen de la portada para que la puedan buscar. Vale, genial. Para nosotros ha sido muy útil desde el equipo de Mapkind el poder contar con ejemplos de videos de cómo se ve en acción muchas de las propuestas que estás haciendo. Yo creo que eso es Ujú. algo que nosotros valoramos mucho cuando generamos espacios de discusión con maestros, porque una cosa es hablar de cómo se ve la exploración o pensar en planificar y otra es mirar en acción alguna de las actividades que ya en concreto se ven. Entonces agradecemos mucho el hecho de que puedas compartirnos todos esos videos en acción. Muchas gracias. Ha comentado una de las oyentes que si hay ejemplos de otras cosas, porque las fracciones puede ser un poco más sencillo, otras cosas más abstractas, ¿no? Exploren temas más abstractos que nos pueden dar ejemplos, ya que fracciones no es un tema difícil. Pues aquí en el libro también te presenta diferentes tipos de actividades, desde la comprensión hasta la aplicación, relacionadas con numeración, con probabilidad, con magnitudes. Pues muchísimas gracias a Sí, todos por vuestra muchísimas asistencia gracias. y por vuestra participación también en el chat. Gracias, Vero, a ti por ser parte de este espacio. Les recordamos a todos que la grabación también va a quedar en Participate y nos vemos de aquí. Nos toca el conversatorio número 2 que va a estar liberado a las 2 de la tarde en la plataforma Participate y en la tarde continuamos con los talleres. Que tengan todos una linda mañana.